Muchas gracias a la universidad por la invitación. Es un honor, un gusto estar aquí. Por favor, ¿me escuchan bien y pueden ver mi pantalla? Sí, está en pantalla completa y te escuchamos perfectamente. Excelente, perfecto. Bueno, les cuento que también una anécdota. Hoy día es un honor presentar porque hoy es el día de recuperación de la independencia de Lituania, después de que Lituania había desaparecido del mapa del mundo por 200 años. Entonces, es un día muy especial para mí y es un honor también compartir con ustedes ese día. Sí, y creo que también... Felicitaciones. Gracias. Son 102 años, 103 años, perdón, de la independencia. Eh, Muy bien. El tema que les traigo hoy día creo que difiere un poco del contexto en el que estamos, ¿no? El tema del Congreso es un gobierno digital, pero creo que también es muy importante y cuando recibí la invitación muy gratamente de presentar, hablé por qué es relevante hablar de innovación y innovación sostenible en un ámbito de gobierno digital, ¿no? Y efectivamente para mí estos dos temas están muy relacionados porque para construir un gobierno digital efectivamente sí se requiere mucha innovación y esfuerzo en ecosistema en instituciones públicas, sector privado, investigación, universidades. Entonces, lo que les traigo hoy día para contar es un poco una recopilación de algunas lecciones aprendidas en estos años de consultoría que vengo trabajando, principalmente con sector público, pero también con varias instituciones aquí del sector público en Perú. Y resume un poco de algunos errores que se cometen en definir los procesos de innovación, en crear un proceso de gobierno de innovación para las organizaciones y algunas pautas de cómo podemos generar que la innovación sea más sostenible, ¿no? Y cuando hablo de sostenible, ahora también mucho se utiliza ese término como un tema de impacto positivo, no solamente en el económico, también en social y en ambiental, pero también para mí el tema de sostenibilidad es que sea autosuficiente y que se desarrolle y que se perdure en el tiempo y que se cree un mecanismo de innovación. Entonces, de eso trata un poco de la conversación del día de hoy. Y vamos a ver, entonces, bueno, ya me presentaron, ya me conocen, es un gusto nuevamente estar aquí. Y un adelanto es que a mí me gusta mucho tener las presentaciones interactivas, entonces les voy a ir lanzando varias preguntas y espero que también me pueden ir respondiendo por el chat. Y antes de iniciar, justamente quiero lanzarles una pregunta. Entonces, les pido por favor que me vayan soltando sus ideas de qué se necesita para generar innovación en las organizaciones. Sí, espero leer sus respuestas por chat. Todo lo que se les ocurre. Actualización, capacitación. De acuerdo. Tenemos compromiso, motivación, líderes que apuesten por la innovación. Ajá, ya empieza a aparecer rápido, buenísimo. Decisión, proactividad, creatividad, liderazgo, problemas a resolver, súper interesante, desarrollo humano, creatividad, comunicación, tecnología, mentalidad de cambio, confianza, capacitación, conocimiento. Excelente, muchas gracias. Siguen viniendo las ideas, ya no me alcanza el tiempo de leerlo, pero escaneando está totalmente relacionado a lo que vamos a conversar. Y es curioso porque, miren, que normalmente cuando lanzo esa pregunta, las primeras ideas que se vienen están relacionadas a ideas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cómo desarrollar innovación, lo primero que dice es que necesitas tener una idea. Y vamos a hablarlo hoy día durante las sesiones, que no solamente es ideas, sino hay muchas cosas por detrás y todo lo que ustedes están mencionando es totalmente correcto. Y lo otro creo que también sucede es que cuando hablamos de innovación tenemos ideas preconcebidas de qué es una innovación. Y aquí también mi objetivo que tengo de hoy es un poco de abrirles la mente de cómo vemos la innovación. Entonces vamos a hablar de los tipos de innovación y no tanto del mundo de las startups, sino una innovación dentro de las organizaciones establecidas como corporaciones. Vamos a hablar por qué fallan las innovaciones y les voy a resumir en como 5 puntos, 5 elementos claves de qué son indispensables y que pueden tener diferentes formas y virtudes como para generar la innovación sostenible, ¿no? Entonces, empezamos de eso y esa es la única parte que sí es un poco teórica, pero creo que es importante. Como les decía, cuando hablamos de innovación, no siempre hablamos de una innovación de crear un nuevo producto, crear un nuevo negocio, crear un nuevo servicio, ¿no? Sino que hay diferentes
tipos y contextos en los que pueden ocurrir las innovaciones. Entonces hay un paper, un artículo muy famoso de los investigadores de innovación que habla de que existen 10 tipos de innovación y las que normalmente nos encontramos son normalmente las innovaciones que están justamente en la parte de configuración, ¿sí? Entonces pensar de cómo hacemos las cosas y no necesariamente qué cosas hacemos y cómo estamos innovando en ello. Bueno, lo típico, lo que les decía, los productos y servicios, que es la innovación que estamos acostumbrados a ver, lo que se escucha más, las startups, los unicornios, el sistema de innovación, pero también a través de cómo se entrega el valor, ¿no? El valor al consumidor, al ciudadano o al cliente, al público al que nos estamos dirigiendo. Entonces, es importante entender que ese abanico de tipos de innovaciones requiere una amplia gama y diferentes capacidades y diferentes procesos para gestionarlo y difiere cada uno de los tipos de innovación. También si lo, digamos, vemos desde otro ángulo, otro modelo que utilizamos mucho en las clases de innovación es cómo vemos, ¿no? Hacia a quién está dirigida la innovación y qué tipo de oferta estamos trayendo. Entonces estamos hablando desde el desarrollo de nuevos mercados, que puede ser considerado innovación, cambio estratégico de dirección de la organización, desarrollo de productos o desarrollo de nuevas capacidades, ¿no? Entonces, hoy día estamos hablando muchísimo de la brecha digital, de la necesidad que las personas aprendan y que adopten servicios digitales para crear un gobierno realmente digital. Entonces, no quiero entrar al detalle de eso y hacer algo muy, muy denso, pero sí entender que el panorama de innovación es bastante complejo y partimos de ese punto y que no hay una fórmula, digamos, de éxito y de una fórmula secreta que funcione y que va a lograr los mismos resultados en todos los casos. Y en eso también darles un poco de contexto de cómo nosotros entendemos, ¿no? Hay muchos términos que se utilizan de forma intercambiante entre transformación digital e innovación. Entonces, también es bueno, creo que enmarcar que para mí innovación es parte muy importante de lo que estamos viviendo hoy día y son normalmente los procesos de transformación digital, ¿no? Pero sí diferenciar que cuando estamos hablando de innovación, innovación no necesariamente tiene elementos digitales. Innovación puede ser un proceso completamente analógico y sigue siendo innovación, ¿no? Y por otro lado, también innovación normalmente está eh, es un proceso con un alcance bastante definido y cerrado, mientras cuando hablamos de la transformación digital, la diferencia es un proceso transversal y que toca todas las áreas y gobierno digital, por ejemplo, es un concepto que es transversal, toca todos los aspectos de cómo estamos manejando las instituciones, cómo interactuamos, qué tipo de herramientas utilizamos y cómo interactuamos como personas, ¿no? Entonces, innovación sí es un scope un poco más cerrado. Y aquí algunos datos interesantes, incluso pre-pandemia, y la pandemia incluso ha exagerado muchísimo eso, pero incluso pre-pandemia, sabemos que en el mundo empresarial hay una fuerte preocupación por los ejecutivos y un entendimiento que innovación es indispensable, que uno si quiere mantenerse relevante en el mundo, tiene que innovar, tiene que adaptarse, tiene que cambiar. Y un entendimiento que los modelos de negocios actuales, así como los conocemos, en muchos casos está en riesgo. Y en contraparte, vemos algo que es sorprendente, ¿no? Que a pesar de esa gran preocupación de los ejecutivos, solamente el 6% comentan que están contentos con el performance que tiene de innovación en sus organizaciones. Entonces también hay una brecha bastante grande y mucha desilusión por el mundo de innovación. Y aquí la siguiente pregunta, permítanme, voy a desconectar el chat aquí que me está saltando las notificaciones. La siguiente pregunta que les tengo y también por parte, digamos, retórica para ir respondiendo es, ¿por qué fallan las innovaciones? ¿No? ¿Qué es lo que falta que haya una brecha tan importante entre, entendemos que es importante, pero muy pocas innovaciones realmente logra el éxito y logra el impacto esperado que los ejecutivos estén contentos con la innovación que se genera? Y lo puedo resumir en un tweet, ¿sí? Sí, entonces es un tweet de un estratega bastante famoso que habla muchísimo de la innovación en los modelos de negocio. Entonces aquí también algunas falta de compromiso totalmente, ¿no? Pero muchos innovadores, y ahorita vamos a desarrollar un poco en eso, piensan que lo importante es tener una idea revolucionaria y el resto como que se va a dar por su cuenta, por su propio ritmo.
No, pero la verdad es que en lo que sucede normalmente es que es muy fácil tener las ideas y no sé si a ustedes les pasa a veces cuando escuchan a un nuevo startup o un nuevo proceso y dicen, uy, pero yo tenía esa idea hace un montón de tiempo. O sea, no es nada nuevo, pero sí, alguien lo tomó, invirtió el tiempo, invirtió recursos, invirtió el compromiso y lo hizo realidad, ¿no? Entonces, la parte difícil de innovación es en la ejecución, es en el día a día de no mantener el foco, de no mantener el ritmo, de seguir con el propósito de qué es lo que estamos buscando, ¿no? Y la escalabilidad también es algo importante. Entonces, hay como 4 fallas o 4 errores principales que se cometen en la innovación, ¿no? Primero es demasiado enfoque en ideas y no en la ejecución. Y eso pasa muchísimo cuando las organizaciones estamos en un estadio inicial, en un viaje de necesitamos más innovación. Entonces, es un paso natural, es el primer paso en el proceso, si vemos design thinking o los otros procesos de innovación, es que partimos de ideas, pero si nos enfocamos demasiado y nos mantenemos en ese ritmo, pues no vamos a avanzar y eso no se va a concretar en las acciones. Entonces, ese es el primer error de la innovación. Y vamos a ir también como que hacia el ciclo de innovación natural, ¿no? Es que también otro de los errores bastante comunes, y eso sí lo vemos, por ejemplo, en el mundo de las startups o en el mundo de las organizaciones que crean las divisiones de innovación dentro de la organización y dicen, voy a sacar un producto revolucionario, un servicio que va a cambiar la forma. Y nos enamoramos, como innovadores nos enamoramos en esa solución que tenemos a un problema tan relevante, ¿no? Pero lo que sabemos también de la teoría de la innovación es que lo más importante en un proceso de innovación es escuchar lo que el cliente, y el cliente puede ser nuevamente no cliente entendido comercialmente, sino el usuario, el ciudadano, el paciente, el estudiante, la persona a quien nos dirigimos, lo que realmente necesita, ¿no? Entonces, nos enamoramos de las diferentes propuestas y las soluciones que podemos dar, ¿no? Y eso creo que la imagen lo ilustra bastante bien, ¿no? Quiero resolverte todo, pero finalmente me olvido de cuál fue lo esencial que nos partimos de resolver. El tercer error, demasiado enfoque en crecimiento. Entonces, esto también en las organizaciones sucede, ¿no? Que finalmente nuestros ciclos presupuestales, ciclos de medición de desarrollo y de performance nos obliga a evidenciar un crecimiento, evidenciar que estamos logrando los resultados esperados. Y eso es una trampa bastante fuerte en el proceso de innovación, porque efectivamente con una inversión se puede lograr el crecimiento bastante rápido, pero la pregunta es qué tan sostenido puede ser ese crecimiento en el tiempo si es que no enfocamos en la salud de ese crecimiento. Entonces, no es crecer por crecer, sino es crecer de una forma saludable. Y el cuarto error o la cuarta trampa, como le decimos, también es lo contrario de lo anterior. Es que también a veces nos enfocamos demasiado en decir, ok, pero muéstrame los resultados, muéstrame el ROI, muéstrame la rentabilidad de esta nueva solución que tenemos, muéstrame los ahorros en tiempos, en eficiencia, en todo lo que queremos buscar y no en la escalabilidad, ¿no? Y eso funciona también, que también en el mundo de los startups le llama el valle de la muerte, ¿no? Porque tenemos un primer intento que normalmente es un producto mínimo viable exitoso que ha demostrado que tiene potencial, que en las condiciones de laboratorio, en condiciones de experimentos o en condiciones de una muestra de mercado, ha demostrado que tiene potencial, pero nos quedamos en eso. Y el problema es que cuando intentamos integrar esta nueva innovación, este nuevo producto, nuevo servicio, nuevo proceso, nuevo modelo, cuando lo volvemos intentamos a integrar dentro del sistema, el sistema que está funcionando, entendiendo como el gobierno corporativo, el gobierno tradicional, los sistemas y los trámites y todos los procesos tradicionales, ahí nos podemos entrampar y perder esa agilidad y perder ese foco, ¿no? Y decir, ok, ya vimos que hay potencial, pero ahora nos enfocamos y exigimos a demostrar los resultados financieros, por ejemplo, a este equipo de innovación que se está encargando. Entonces, son los diferentes errores, pero que ocurren en diferentes etapas del proceso de innovación, pero que cada uno de ellos tiene implicancias fuertes, ¿no? Entonces, no quiero detenerme mucho en esa parte, pero para ilustrar en donde suelen caer las ideas y los buenos proyectos de innovación
en esas 4 trampas y tenerlo. Entonces, y en la respuesta de esos errores y como digamos un manual de buenas prácticas, no de mejores prácticas, porque todo siempre es mejorable, pero algo que hemos venido aprendiendo que hay 5 elementos que se manifiestan de formas muy, muy diferentes, que de mayor o menor medida deben estar presentes para que una innovación se pueda ser considerada exitosa. Y esos 5 elementos son estos, muy simples. Mindset, algo lo han dicho desde inicio, ¿sí? Una mente correcta. El equipo, los procesos, las métricas y las herramientas. Normalmente cuando empezamos a hablar también de un setting de gobierno, por ejemplo, gobierno de innovación, nos enfocamos muchísimo en los últimos 3, en el procesos, métricas y herramientas. Pero yo diría que es secuencial esto. Yo diría que incluso es importante que empecemos a hablar por el tema de más humano, el tema de con qué assets, con qué recursos entramos a un mundo de innovación, entendiendo si estamos listos realmente para cambiar para romper nuestros esquemas de pensamiento para innovar y si realmente le damos las capacidades, los recursos necesarios para el equipo y qué tipo de equipo lo considera. Entonces voy a ir pasando uno por uno y aquí también les tengo algunos ejercicios como que para pensar juntos en estos 5 elementos. ¿Sí? Entonces el primero es el mindset de innovación y creo que es un tema bastante hablado en los medios, hay un montón de gurús de innovación que se denominan así y que hablan de eso. Y efectivamente tiene ciertas características, ¿no? Que ya los investigadores han estudiado muchísimo, como la empatía, la escucha, la experimentación, y vamos a hablar mucho de eso, pero creo que, digamos, si lo tuviera que resumir en algo muy, muy simple, el mindset de innovación para mí es desaprender de lo que sabes, olvidarte de lo que sabes, saber que no sabes, y estar bien sabiendo que no sabes algo, ¿no? Entonces eso dice, cuando tú tienes un problema, sabes qué es lo que no sabes y puedes entender cómo resolverlo, pero también hay que ser consciente que hay cosas que no sabes, ¿sí? Y eso finalmente sí, hay mucha actitud también lo que mencionan y la filosofía de calidad, ¿no? Pero entonces esa capacidad de repensar las suposiciones por las que entramos en un proceso de innovación es importante. Y quiero invitarles a un pequeño ejercicio muy, muy pequeño. Les voy a mostrar la siguiente diapositiva por 3 segundos y voy a volver a saltar a esa misma diapositiva. Y ahí lo que van a ver es ciertas figuras geométricas. Quiero que por chat me respondan cuántos triángulos pueden identificar en esta imagen que les voy a mostrar por 3 segundos. ¿De acuerdo? ¿Listos? Vamos. 1, 2, 3. Vuelvo a la diapositiva anterior. Por favor, en el chat, ¿cuántos triángulos han identificado? 8, 7, 20. Ajá, 5, 6, 7, 3, 8, 9, 5, 16. ¡Wow! Ninguno. Ajá, interesante. Hay un montón de opciones y les voy a volver a mostrar la imagen ahora con más detención y les voy a volver a hacer la pregunta. ¿Cuántos triángulos hay presentes en la diapositiva? Y para eso quizás sería bueno revisar qué es un triángulo, ¿sí? ¿Se acuerdan sus clases de matemática en el colegio? ¿Sí? Triángulo. Y yo soy muy mala en todo lo que son las cosas de matemática, pero si recuerdo bien algo de definición, es una figura geométrica cerrada con 3 ángulos y 3 lados. ¿Correcto? Entonces ahí creo que ya vieron mi intención en la mayoría de los casos es que en la diapositiva no hay ni un solo triángulo. Lo que vemos, hay 3 ángulos y 3 círculos con un Pac-Man, ¿no? Digamos. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué hemos visto 5, 8, 16, 20 triángulos en una imagen que no tiene realmente los triángulos ahí, ¿no? Y aquí ya varios también comentan la filosofía Gestalt, ¿no? Pero tampoco yo no soy psicóloga, pero digamos algo que he aprendido y es algo muy importante en los procesos de innovación es que nuestros cerebros a lo largo del camino evolutivo ha aprendido a ver atajos, ¿sí? Entonces nosotros utilizamos los patrones mentales que hemos venido aprendiendo en el largo de nuestro camino
para hacer sentido del mundo. Y eso en la mayoría de los casos de la sobrevivencia han sido muy positivo, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo veo el fuego, ya he aprendido en el pasado que probablemente el fuego viene caliente, tiene un peligro de quemarme y no lo voy a tocar, ¿sí? Entonces, esos atajos ayudan en muchas situaciones de la vida, pero nos puede perjudicar muchísimo en un proceso de innovación. ¿Por qué? Porque la innovación nos invita a cuestionar estos patrones aprendidos, ¿no? Nos invita a cuestionar las formas de hacer. Y ahí, cuando encontramos, y en el expositor, en la exposición anterior han hablado, ¿no? ¿Cuánta resistencia al cambio se tiene cuando se trata de hacer un cambio, sobre todo un cambio tecnológico, ¿no? Las personas tienen la respuesta, pero siempre hemos hecho las cosas así y así funciona. Pero alguien se ha puesto a cuestionar de por qué siempre hemos hecho cosas así. Quizás hay algo que ha cambiado en el contexto que nos puede permitir a mejorar las formas cuestionando esto, ¿no? Entonces la capacidad, y por eso vuelvo a esto, desaprender de lo que sabemos. Necesitamos dejar al lado nuestras creencias, nuestros prejuicios que todos tenemos, para poder cuestionar y entrar con una mente abierta, ¿sí? Por lo cliché que eso suene, necesitamos desaprender esos patrones mentales para poder cuestionar las cosas. Y sí, como les digo, puede ser útil en muchos de los contextos, pero innovación normalmente no es uno de ellos. Y para eso también es algo que es muy cierto, ¿no? Aquí estamos en un congreso organizado por la Facultad de Administración y una piedra a nuestro jardín de los administradores, que también me identifico con todos, es que a nosotros nos han enseñado pensar para construir, ¿sí? Cuando hablamos de cómo aprendemos, es que primero lo que hacemos son los planes. Construimos los PowerPoints, construimos los pronósticos, los Exceles, ¿sí? Construimos un plan y asumimos que una vez que tenemos eso identificado, la parte más simple es ir y ejecutar eso, ¿no? Y es algo que sabemos que sucede en el mundo real. O sea, todo plan, la mejor parte de un plan es hacer la planeación entendiendo que tu plan nunca se va a cumplir. Pero los administradores nos enseñan y enseñamos pensar así. Primero pensar para después ejecutar, para después construir. Entonces, para la mente de innovación, lo que tenemos que recurrirnos es más ese método científico, ¿no? Pensar más como científicos y no tanto como los gestores, no tanto como los administradores, no tanto como los servidores públicos. Entonces, tenemos que emplear el método científico que se basa en una hipótesis y experimentación. Y algo que es curioso, que si ustedes escuchan a los 99% de los gerentes en las organizaciones, y nuevamente eso es una autocrítica también entre todos, es que nosotros entramos, por ejemplo, a una exposición pensando que tenemos la respuesta correcta, ¿sí? Y lo bello, digamos, y lo diferente de un científico es que un científico normalmente plantea la hipótesis con una mente que hay una gran probabilidad de estar equivocado. Y es un resultado positivo estar equivocado, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permite aprender y mejorar y descubrir nuevas cosas. Y para eso los experimentos es el camino. Entonces, eso creo que en innovación también es algo muy importante de desarrollar esa capacidad de pensar más como científicos y construir para pensar. Primero construyo un experimento, veo qué me dice la data y con eso analizo y hago las conclusiones y tomo algunas decisiones. Eso es importante. Y segundo, dentro de ese mindset, es que también tenemos que medirlo, porque es un concepto muy abstracto, ¿no? Cuando hablamos de qué es un mindset, es una mentalidad. ¿Cómo mido qué es un mindset? Bueno, nosotros hemos desarrollado en la organización una herramienta que permite analizar los comportamientos y eso es importante, ¿no? Hay diferentes herramientas, digamos, lo que nosotros hemos hecho es una de ellas, pero hay diferentes herramientas que permite analizar y ponerlo en sentido numérico, ¿no? Porque si decimos que lo que no se mide no se puede mejorar, entonces para poder desarrollar el mindset también tenemos que ser claros de dónde partimos, cuál es ese mindset inicial con el que tenemos y qué acciones podemos tomar para mejorarlo con el tiempo y hacer las mediciones periódicas, ¿sí? Entonces, ese es el punto más importante, el tema de mindset, el tema de cambio de pensamiento, de cómo entramos enfocados en un problema de innovación. Y el segundo es equipo, y también pongo esa imagen porque creo que es una imagen que creo que ha sido muy caricaturizada, ¿no? De cómo sucede innovación, ¿no? Que
un grupo de amigos se encierra en un garaje, en una mesa de trabajo, con un montón de laptops y café y comida azucarada para guiar, y ahí mismo se desarrolla toda la innovación y el proceso de la innovación, ¿no? Y que todas las personas o miembros del equipo tienen, digamos, las mismas capacidades, las mismas competencias y la misma forma de pensar. Pero algo que vemos es que para que una innovación pueda suceder y florecer, hay tres cosas muy importantes en eso entender. Los roles dentro de la innovación, las funciones que uno toma dentro del equipo y los incentivos y cómo los alineamos a los incentivos también del equipo de innovación, que es lo que busca el equipo de innovación finalmente. Entonces aquí nuevamente vuelvo al paper inicial, ¿no? Que cada tipo de innovación requiere diferentes tipos de roles, ¿no? Y hay roles que tienen funciones de organizar, hay roles que tienen funciones de aprender y documentar eso, y hay roles que tienen la función de construir. Entonces, cada uno y digamos cada setup de los tipos de innovación va a requerir diferente participación, diferentes perfiles y diferentes capacidades dentro del equipo de innovación. Y si estamos cortos de alguno de estos, no es que no se va a poder hacer, sí se va a poder hacer, pero va a ser más complejo y probablemente nos va a costar más de tiempo para entenderlo. Y otro punto también es algo que importante antes de pasar al otro, es que no solamente cuando hablamos de roles y funciones, no solamente es el equipo que está a cargo de construir la innovación, ¿no? Sino también, por ejemplo, en una organización, en una empresa, también hay roles de soporte, ¿no? Por ejemplo, un gerente general tiene la responsabilidad de incentivar, de ser un embajador de la innovación, dar las facilidades, ¿no? Hay otros roles que facilitan que la innovación suceda y también brindarle recursos a los equipos de innovación, etc. Entonces, hay que entender que no es como, tenemos un equipo de innovación, los encerramos y ellos hacen que la magia suceda. Va a ser muy difícil, ¿no? Como todo en la vida requiere un sistema de soporte, de apoyo y es un ecosistema que hace posible, ¿no? Innovación no es un proceso individual, es un proceso muy colectivo y de diferentes etapas y idas y vueltas, como también ahí están mencionando en el chat. Y lo otro también es el equipo, ¿no? Entender, como lo que les decía, entender las motivaciones y entender los incentivos del equipo de innovación. Ese es el clásico ejemplo que seguramente muchos han escuchado de Google, ¿no? Que dice, Google todos los colaboradores dedican 20% de tiempo, normalmente son los viernes, trabajar en proyectos que les apasionan, que no necesariamente están directamente relacionados a su área donde ellos están contratados, sino en proyectos que pueden ser de su interés dentro de organizaciones. Y este tiempo, ese 20%, ha generado, o sea, que el 50% de los productos que Google ha lanzado en los diferentes años que ha lanzado, originaron de este tiempo particular. ¿Y por qué? Porque también entendemos que cuando a la gente le damos la libertad de experimentar y trabajar con algo que se sienten identificados, que se sienten apasionados, la motivación surge y se hace mucho más fuerte, ¿no? Entonces, aquí la recomendación, digamos, y la regla que estamos siguiendo es, hay que entender qué es lo que los motiva al equipo de innovación y a los roles de soporte y alinear los incentivos. Aquí no me voy a explayar, pero lo vamos a ver en el siguiente punto también. El tema de los incentivos es crucial de cómo medimos después la innovación, ¿no? Porque otra vez, para no caer en los 4 errores que vimos al inicio, es importante entender que los incentivos es lo que motiva al comportamiento de las personas, ¿sí? Entonces, aquí es algo que normalmente vemos, ¿no? El típico proceso, y eso, voy entrando al punto 3, el proceso de innovación, cómo sucede, ¿no? Es que efectivamente no es un proceso ordenado, no es un proceso lineal como lo normalmente tenemos visualizado, por ejemplo, en Design Thinking y en otros lados, sino que hay muchas idas y vueltas. Y yo diría que incluso aquí, no es que sea una línea recta, sino que normalmente hay sus iteraciones respectivas. Pero algo que es importante y que funciona, digamos, al modelo conceptual, y les cuento, normalmente la organización está construida sobre esos 3 pilares, ¿sí?
Encima tenemos las herramientas, metodologías y tecnologías que son visibles, que son tangibles, que uno puede observarlas, que están sobrepuestas sobre un sistema que consiste de procesos, reglas e incentivos. Pero debajo de eso, la piedra filosofal, digamos, la piedra que mantiene que esto funcione es la cultura, ¿sí? Es las personas que mueven eso, el mindset, las creencias y el comportamiento, ¿sí? Entonces, esto son dos capas, una que es externa, que es visible, y otra que es mucho más interna, intrínseca, que no es tan fácil de entender y diseñar como un sistema, como lo podemos hacer con las siguientes dos. Entonces, ¿qué pasa normalmente con los procesos de innovación? Y aquí les voy a dar algunos ejemplos. ¿Qué pasa si queremos implementar herramienta Design Thinking, ¿sí? Que es una herramienta de co-creación colaborativa para implementar innovación, sobre un sistema en una organización que incentiva el trabajo individual y una cultura que es competitiva, ¿sí? Donde las personas están incentivados por resultados individuales? ¿Qué pasa si yo quiero implementar una herramienta como Scrum, ¿sí? La gestión ágil que tanto se habla ahora, en un sistema que prioriza comando y control y en una cultura que tiene miedo a experimentar y generar la agilidad y se basa en jerarquía clara, en subordinación, en respeto por el superior, por ejemplo? Y no está malo, ¿sí? Pero si no están alineados esos tres niveles verticales de la organización, lo más probable lo que vamos a tener es esto, ¿no? Que la torre se va a tumbar y ese proceso no va a durar mucho. Entonces, por eso que los procesos de innovación es algo que tenemos que diseñarlo, ¿sí? Diseñarlo teniendo en consideración justamente las etapas del proceso de innovación, pero también la cultura, el sistema y las herramientas que maneja la organización. Entonces, aquí les dejo un ejemplo que lo hemos venido trabajando en uno de los proyectos de consultoría, de cómo es que en los diferentes puntos en los que puede encontrarse la innovación, tenemos que dar diferentes tipos de soporte, ¿no? Entonces, a la generación de las ideas tenemos que darle un espacio donde brindamos feedback, donde el equipo puede aprender, puede tomar en consideración los aprendizajes anteriores, donde les damos el soporte y recursos para que florezcan y que crezcan esas ideas, y finalmente puede llegar un momento donde nos empezamos a juzgar y priorizar cuáles son las ideas que deberían proceder y en las cuales vamos a escalarle e invertir, ¿no? Entonces, eso es uno de los ejemplos, no es el único proceso, pero digamos, es algo que puede funcionar en ciertas instituciones, ¿no? Y eso me lleva al punto número 4, las métricas, de cómo medimos, cómo entendemos que lo que estamos haciendo en la innovación en la organización, en el gobierno, en las instituciones, es correcto, ¿sí? Y para eso vienen las métricas. Entonces, nuevamente, las métricas de innovación creo que es un tema muy polémico, se está hablando muchísimo de ello, y qué es lo que buscamos todos, ¿no? Pero hay que entender cómo hay un funnel de ventas, también hay un funnel de innovación, donde normalmente las etapas, otra vez, dependiendo de la metodología, puede variar, pero tenemos esto, ¿no? Desde las visiones y las ideas, donde alguien dice, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no probamos esto? Pasas por las diferentes etapas de ideación, de discusión, de experimentos, prototipos y la creación ya digamos, aquí lo llamamos igual producto o servicio, pero ese producto o servicio, por ejemplo, puede ser una optimización o una digitalización, ¿sí? Entonces, entendiendo eso, ¿no? Y en cada una de esas etapas efectivamente hay una caída de esto, o sea, esto es un embudo que se va reduciendo eso. Y miren, aquí hay algunas métricas que son realmente impactantes para mí. Nuevamente son de diferentes estudios globales que se han hecho y puede variar muchísimo dependiendo del sector, dependiendo de la organización, dependiendo del músculo y la experiencia que tiene el equipo innovando, pero en promedio, o sea, lo que han encontrado McKinsey y BSC, que en promedio, digamos, todas las industrias, el típico ratio de idea al experimento es 21. O sea, necesitamos 20 ideas para generar un experimento, ¿sí? El típico ratio de prototipo al producto, o sea, algo que realmente llega a un mercado y llega a ver la luz del día como una innovación exitosa, es 9 a 1. O sea, necesitamos 9 prototipos para que uno
puede lograr un éxito temprano, ni siquiera todavía como éxito sostenido, ¿sí? Y 3 a 5 años es el ciclo promedio de innovación completa, ¿sí? Entonces, no es algo que podemos hacer de un cupo para el otro, ¿no? Y no es algo que podemos exigir los resultados financieros y rentabilidad de un año para el otro, sino es un proceso con muchos aprendizajes, con muchos cambios que se da en el camino. Entonces, no, eso no es para desanimarlos, por cierto, pero es para que entendamos que no es un proceso directo y rápido, ¿sí? Entonces, y para eso tenemos que entender de cómo medimos y qué métricas escogemos. Entonces, aquí nuevamente les muestro el ejemplo de ese mismo proceso que les mostré, pero cómo lo acompañamos con medición, con los indicadores claros, que tenemos que entender cómo vamos alimentando este proceso y que esto se dé en el tiempo constantemente, ¿no? Si, vamos, o sea, si vemos que al inicio del embudo no están entrando nuevas ideas, pues tenemos que hacer algo para incentivarlo. Si estamos viendo que tenemos una etapa donde vemos que la caída porcentual es muy fuerte, pues es que quizás no estamos dando suficiente soporte para esta etapa particular. Y ahí es donde tenemos las palancas de cómo impactar en nuestro performance de innovación como un portafolio, ¿sí? Entonces aquí nuevamente cuando hablamos de innovación es gestión de riesgos, porque ya vimos el ratio de éxito es bastante bajo. Entonces lo que tenemos que hacer es diseñar un portafolio de riesgos, entendiendo que algunos experimentos no van a llegar a lograr los resultados y estar dispuestos a sacrificar eso. Y entonces ahí volvemos al mindset, ¿no? También en el mindset del emprendedor, un error o un resultado fallido es un aprendizaje, donde normalmente en un mindset tradicional en las organizaciones, si tú tienes un proyecto que se cancela por falla, porque no logra, es un fracaso. Entonces tenemos que aprender a ver el fracaso diferente, ¿no? Y no llamarlo fracaso, llamarlo aprendizaje. Pero no solamente llamarlo, es no creer que realmente es así, que eso tiene el valor de aprendizaje, porque normalmente, y eso lo vimos, los grandes descubrimientos, las grandes innovaciones salen de personas que constantemente, iterativamente, intentan, fallan, pero no es que empiecen de cero, sino que suma todos esos aprendizajes para finalmente lograr algo que realmente tiene un impacto positivo. Y la última parte, para dejar un poco de tiempo a las preguntas, son las herramientas. Entonces aquí nuevamente, y no me gusta detenerme demasiado en esto porque hay tanta cosa y tanta variedad y hay herramientas muy valiosas tecnológicas, pero no necesitamos herramientas avanzadas. Y eso yo a veces escucho incluso en el equipo. Sí, pero yo tengo esa idea, pero no puedo innovar porque no sé cómo programar o porque yo no sé cómo hacer eso. Entonces, hay muchísimas herramientas digitales que facilita eso. No necesitas ser diseñador para diseñar un prototipo, no necesitas ser programador para lanzar una landing page. ¿Sí? Entonces, hay mucha facilidad. Felizmente, la tecnología nos ha dado esa facilidad para, sin ser tecnológicos, utilizar la tecnología simple para testear nuestras ideas. Y hay 4 tipos de herramientas, sin hablar sobre tecnología alta o baja o cero tecnología, pero son herramientas que son importantes que se consideren dentro del gobierno de innovación. Uno es herramientas de comunicación. ¿Cuál es la forma de cómo nos comunicamos con el equipo para colaborar? ¿Sí? La segunda herramienta es feedback e integración. Nuevamente, la innovación es un deporte en equipo. Entonces necesitamos tener confianza y la seguridad psicológica entre las personas que están participando en eso, como el equipo core, también como el equipo de soporte. Tercer punto, herramientas de gestión de tareas, ¿no? Entonces eso también tenemos que dar la visibilidad y entender cuál es nuestra lista de cosas que tenemos que hacer, quién está trabajando en qué es lo que viene después, cuáles son los roadblocks, ¿no? Dónde son los obstáculos que tenemos que atender para facilitar y hacer que fluya este tipo de innovación. Y lo último, que creo que es quizás lo más importante, pero que en muchos casos se queda obsoleto o se olvida de esta parte, es gestión de documentos y conocimiento. Gestión de conocimiento es una parte que sobre todo ahora que estamos hablando tanto de contexto remoto, de que es mucho más difícil de que la información fluya libremente en las organizaciones. Tenemos que entender cómo documentar que esos aprendizajes del pasado se vuelven los insumos para el futuro. ¿Sí? Entonces,
esos son los 4 tipos de herramientas como importantísimos al nivel genérico, al nivel conceptual, que se tiene que tocar. Y después viene la parte de las metodologías, y nuevamente no quiero extender aquí, pero entender también qué tipo de metodologías utilizamos, ¿no? Y en innovación se suele hablar que siempre las metodologías ágiles son las que tienen ventaja en eso, pero hay que entender el contexto, hay que entender el contexto sobre el cual está y qué cosas podemos tener fijas y qué cosas podemos variar a lo largo de este proceso, ¿no? Entonces, aquí también dejo algunos modelos, como esta matriz o adaptación de matriz Stacy, como por ejemplo, escoger las herramientas y escoger las metodologías de innovación según madurez del equipo en el utilizar las metodologías, según el contexto y según el proyecto, ¿no? Entonces, entendiendo qué tanto nivel de incertidumbre manejamos en el qué es lo que buscamos crear o qué es lo que buscamos mejorar, cómo, si sabemos si tenemos las capacidades de hacerlo o estamos descubriendo en el proceso, pues se pueden tener mejores herramientas para esto, ¿no? Y finalmente es un ciclo, ¿no? Entonces, nuevamente hay metodologías que están mejor equipadas para los diferentes tipos de diferentes etapas del proceso de innovación, pero es una decisión que se tiene que tomar como parte, como parte del sistema y como parte del gobierno de innovación que se está construyendo. Y con eso termino. En conclusión, y les dejo con esa foto que ya les adelanté esa frase, innovación es un deporte en equipo. Y lo que vemos en la cancha, o sea, lo que vemos como resultado en innovación probablemente es un 2 a 5% de lo que sucede en el alrededor, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un equipo de deporte, y bueno, yo pongo vóley porque a mí me gusta vóley, pero piensen en cualquier deporte que a ustedes les apasiona. O sea, el equipo que se ve en la cancha es una parte, pero hay todo un equipo de soporte, hay un montón de personas, hay un montón de capacidades, hay un montón de recursos que no se ven, pero sin embargo son indispensables que esto funcione y que sea exitoso. Entonces, les dejo con esa idea, igual les dejo mis contactos para cualquier pregunta posterior y bueno, con el espacio que tenemos también abro el espacio para responder algunas dudas que he visto que el chat ha sido bastante activo y ya no me dio tiempo de leer todo, pero buenísimo. Muchas gracias por las ideas. Muchas gracias, Georgita. Te voy a resumir 2 o 3 inquietudes que están en la parte final. La primera ¿es posible innovar en un país como el Perú con 75% de informalidad, empresas familiares, pequeños tamaños, que es lo que nos caracteriza? Totalmente, sí, 100% posible y lo hemos visto. Yo creo que esa informalidad y esa necesidad en muchos casos es el motor para innovación. Entonces, cuando hablamos de eso, y por eso yo siempre soy muy cuidadosa hablar de las herramientas, de las tecnologías, es que a veces no necesitamos algo muy sofisticado, ¿no? Y creo que lo que más bien necesitamos es mostrar ejemplos y que los hay, por cierto, o sea, tantas historias de emprendimientos, tantas historias de mejoras en las comunidades, que con muy pocos recursos, con muy poca tecnología, se logran resultados extraordinarios. Entonces, creo que, por supuesto, hablar de soporte y, bueno, el Estado peruano también tiene muchos programas y fondos de apoyo para innovación, Innovate, Startup Perú, para mencionar algunos, que dan esas facilidades, pero incluso más allá de eso, creo que también es un tema de visibilidad y, y hacer creer que es posible, ¿no? Es algo que yo no soy peruana, pero ya tengo suficiente tiempo en Perú, que a veces creo que los peruanos no se creen. O sea, hacen cosas espectaculares, pero no se creen, ¿no? Entonces, creo que a veces quizás es ese empujón y construir ese sueño que, ¿por qué no podemos ser el siguiente unicornio? ¿Por qué no podemos crear las siguientes mejores cosas? Y sin yendo a escalas muy grandes, sino empezando por innovaciones pequeñas, pero que produce mejoras significativas en la vida de las personas. ¿El Estado peruano debería empezar a invertir en proyectos como inteligencia artificial, realidad virtual o realidad aumentada? ¿O debería empezar a invertir en aumentar el alcance de la conectividad? Qué buena pregunta. Creo que no son excluyentes las dos, tienen que ser los dos. O sea, hay que trabajar en paralelo.
hay una brecha, sabemos, muy, muy fuerte en la brecha digital básica, ¿no? El acceso a la conectividad, incluso comunidades que no tienen acceso a derechos básicos que el Estado debería proveer. Y esa es la realidad del día de hoy y es prioridad absoluta del Estado. Pero también es importante que no podemos dedicar 100% de recursos a eso, porque si no invertimos en el futuro, construyendo con las tecnologías como inteligencia artificial, ahora se habla muchísimo del Web 3.0, también nos vamos a quedar con una brecha incluso peor en el futuro. Entonces, en la innovación siempre se habla un poco de los porcentajes, ¿no? Que innovación es como un portafolio. Entonces, nuevamente, probablemente un 70-80% está dedicado, debería estar dedicado, y hablo de cosas como muy generalizadas, ¿sí? Entonces, eso seguramente varía según institución y según rubro. 70-80% es enfocado en el hoy, resolver los problemas más urgentes, más prioritarios del día de hoy. Pero sí debería haber un 10, un 20% quizás, que debería estar pensado en el futuro, de cómo va a cambiar eso en el futuro y cómo nosotros estamos listos y preparados para que esto se dé. Porque si no construimos el futuro, pues ¿quién lo va a construir? Esa es la pregunta que yo siempre digo, ¿no? Si solo pensamos en el hoy, pues nuestro mañana está sin solución, porque nos olvidamos de construirlo en el pasado. Respecto de la innovación y la investigación, ¿qué tan determinante es la existencia de fuentes de financiamiento? ¿Condiciona la investigación o la innovación? Qué compleja la pregunta y buenísimo, gracias por ello. El financiamiento es importante, ¿sí? Sin financiamiento, el alcance de la investigación y la innovación es limitado, pero creo que no es el único factor, ¿sí? Nuevamente, yo creo que las ventajas que nos ha dado la digitalización y el acceso, globalización, digamos, que podemos tener, hay tanto acceso a capital, tanto acceso a la información, que es posible hacer innovación e investigación con muy poco financiamiento, o sea, aprovechando las estrategias creativas a llegar a los recursos que necesitamos. Entonces, no en todos los casos, pero creo que hay mucho espacio para aplicar nuestra creatividad, que es lo que han mencionado desde el inicio, ¿no? La creatividad es muy importante, pero entonces pensar de cómo podemos, ¿no? Si yo necesito de financiamiento para mi investigación, pero quizás la vía formal no es, ¿por qué no pensar en otros temas, ¿no? ¿Por qué no pensar en crowdfunding? ¿Por qué no pensar en plataformas abiertas? ¿Por qué no pensar en las plataformas abiertas? Entonces, hay muchísimas opciones y creo que eso es lo que antes no se podía hacer tan fácil como lo es ahora. ¿Por qué en Latinoamérica tiene tan pocas empresas de innovación frente a los Estados Unidos? ¿Qué debería hacerse para que tengamos más empresas de innovación? Nuevamente, sí, gracias. Qué complejo. Es un asunto muy macro, ¿no? Y si vemos, por supuesto, ¿no? Nuevamente, si vemos, digamos, de cómo medimos la innovación en el mundo empresarial, normalmente es por la capitalización de mercado, por la cantidad de unicornios, esas empresas que llegan a valer $1.000 millones en poco tiempo. Latinoamérica tiene muy pocos, ¿no? Y eso es un reto estructural, ¿no? Entonces, empezando desde la educación, desde la infraestructura, del ecosistema de apoyo, desde financiamiento, desde el foco estratégico que se pone. Entonces, nuevamente, quizás es muy difícil a veces pensar en innovación cuando hay problemas tan urgentes y tan importantes como salud o educación, pero uno no es, para mí no es excluyente del otro. Entonces, tenemos que dedicar cierta parte a investigar y yo creo que estar en un espacio como este es uno de esos esfuerzos y mientras más hacemos ese tipo de espacios, más se va a poder lograrlo. Eh, Y perdón, sí, permítame, aquí adelante. veo, siempre se menciona el tema de las pequeñas y microempresas. Sí, las pymes es el motor, pero ojo, si vemos digamos, la constitución de las empresas en todo el mundo, digamos, el ratio de las pymes en casi todos los países en el mundo desarrollado, en el mundo del desarrollo, está entre 70 y 90%. Entonces, pymes sí o sí va a ser donde hay mayor cantidad de empresas y eso no es una limitante, es una ventaja porque nuevamente ahí es donde podemos tener la flexibilidad, ¿no? A veces es mucho más difícil innovar en una multinacional donde tienes 80,000 candados y procesos de aprobación, a que innovar en una pyme donde es prácticamente la dueña o el dueño
y un equipo pequeño que puede tener eso. ¿Por qué no hacemos eso? ¿No? Entonces, ese impulso inicial puede ser muy fuerte para poder hacerlo. Entonces, creo que no nos encerremos en los problemas que hay, encerremos en cómo esos problemas generan oportunidades y la ventaja. Quisiera terminar con una pregunta final. Desde tu experiencia en la consultoría, entiendo con alrededor de 10 años en Perú, si tuvieras que poner 1, 2, 3 en orden de prioridad, digamos, los principales temas que debemos abordar en este aspecto de la innovación, ¿qué nos dirías? Invertir en cerrar la brecha digital, en invertir en capacitaciones, en reskilling y upskilling, ¿no? Entonces, esos son de los dos términos clave. Efectivamente, desarrollar personas. Hablamos tanto y vemos, existe una brecha digital inmensa, pero también las empresas a veces buscan en el mercado perfiles que no existen. Y no existen, pero la labor de las organizaciones debe ser desarrollarlos, ¿no? Entonces es como eso que a veces ven y seguro los estudiantes saben, ¿no? Cuando piden un puesto de practicante con 5 años de experiencia, pero entonces ¿cómo consigo experiencia si me piden experiencia para ser practicante? ¿No? Entonces, pero eso no solamente pasa al nivel de ingresos, sino eso pasa también a los puestos que se van abriendo y se van desarrollando, ¿no? Los data scientists, los growth hackers, de todo tipo de perfiles que van, la economía digital está abriendo esas oportunidades y, y sí, universidades, educación superior tiene una gran responsabilidad de preparar los chicos, los estudiantes, los perfiles que salgan para este nuevo mundo, pero es irreal esperar que esto suceda. Entonces también las organizaciones tienen una gran responsabilidad en que no esperar que existan esos perfiles porque sí, sino invertir en desarrollarlos y entendiendo que sí es una inversión de largo plazo y sí existe un riesgo que estas personas se vayan a otras organizaciones después de que uno la haya invertido en capacitar y todo. Entonces, ese es el punto número 1 y creo que es el más importante. Y segundo, construir ecosistemas, porque creo que los retos que vivimos el día de hoy son tan complejos en la mayoría de las cosas que no se puede esperar a resolverlos por sí solo, ¿no? Entonces, en el pasado hemos visto el modelo típico de innovación ha sido el Departamento de Investigación y Desarrollo, ¿no? El famoso I+D o R&D por las siglas en inglés. Pero cada vez más vemos que hay cooperaciones, ¿no? Y muchas empresas que son líderes y referentes mundiales como Adidas o como otras para poner en la mesa, han abierto y han dicho, miren, tenemos ese problema, si nosotros los gerentes supiéramos cómo resolverlo, ya lo hubiéramos resuelto, pero el problema es tan grande que necesitamos juntar esfuerzo para poder resolverlo, ¿no? Y estamos hablando de los problemas globales, de cambio climático, de crisis de salud, la crisis de educación, de todo lo demás. Entonces, ser abiertos y explorar las ideas. Y eso es lo que también vemos que está sucediendo, ¿no? Se están generando las redes de innovación, porque normalmente para mí es a veces incluso irreal pensar de que un equipo pequeño interno puede tener mejores soluciones que digamos, la comunidad, ¿no? Y el tercero es ser sistemático, ¿no? Y no esperar esos éxitos de noche para la mañana. Eso hay historias, pero son a veces cuentos de ciencia ficción. Normalmente detrás de esas historias del éxito de la noche para mañana hay muchísimo trabajo atrás por años con inversión consistente y todo. Entonces eso también es un proceso sistemático que requiere tiempo, requiere aprendizaje y finalmente rinde los resultados, ¿no? Entonces nuevamente, si no invertimos hoy, pues ¿cómo esperamos que mañana de pronto seamos innovadores de la nada, ¿no? Esas serían las 3 cosas. Excelente, Georgita, te agradezco muchísimo y interpreto el sentir de todos los participantes que están en este momento escribiendo. Muchas felicitaciones por tu exposición. Al mismo tiempo, felicitaciones por el Día de Lituania. Y como expresión de nuestro agradecimiento, vamos a mostrar un diploma digital que paso a leer. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Decana de América, Facultad de Ciencias Administrativas, certificado otorgado a Georgita Salcobaité por su participación como ponente en el ciclo de conferencia internacional titulado Gobierno Digital en el Perú, propuestas para su implementación y desarrollo, realizado del 15 al 18 de febrero por el Vicedecanato de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas, Lima, 16 de febrero del 2022, firmado Dr. Augusto Hidalgo Sánchez,
decano de la Facultad de Ciencias Administrativas. Diploma que tenemos llegar a tu correo inmediatamente. Muchísimas gracias por tu participación y espero que tengamos la posibilidad de contar con tu valioso conocimiento, experiencia y ideas en un próximo evento. Buenísimo. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto y cuenten conmigo para cualquier cosa. Que tengan buen día.